En el video anterior conversábamos un poco sobre qué es este tema de costeo de capital, para qué sirve, qué usos le damos y un poquito cuáles eran esas fuentes de capital que tiene un negocio para funcionar a su disposición. Hoy en este video vamos a empezar conversando sobre la estructura de capital de un negocio. Para eso tenemos que empezar mirando cómo es el balance general de nuestra empresa. Para los que tienen algún conocimiento contable, si no, pues les sugiero ir a los módulos de contabilidad antes de ver esta parte, si bien no es un tema muy complejo lo que vamos a abordar, pero en términos generales, un balance general de una empresa se puede mirar así, de la siguiente forma. Tenemos, por lo general, la notación indica, de este lado tenemos el activo de la empresa, y del lado derecho estamos pintando el pasivo de la empresa, teniendo en cuenta que un gran pasivo que tiene la empresa lo tiene con sus socios y ese lo llamamos patrimonio. En inglés es equity. Entonces, en últimas, ¿qué tenemos? La empresa, para operar y para generar ingreso, tiene todos estos activos, y para la empresa adquirir o tener estos activos que son sus derechos, tiene una parte de pasivos y otra parte la pusieron sus accionistas. Un tema importante dentro de este pasivo, hay en particular una cuenta que es la de proveedores, que ¿por qué la resaltamos? Esta es una parte del pasivo que se asume sin costo. Me explico. Cuando un proveedor, vamos a asumir una empresa comercializadora, digamos de prendas de vestir, que su principal proveedor está en Asia, ese proveedor, por el conocimiento y por la negociación que ha tenido con esta empresa cliente, ha decidido darle 90 días de plazo, es decir, despacha la mercancía y le permite a su cliente tomarse hasta 90 días para pagarle. Para efectos prácticos, lo que está haciendo el proveedor es prestarle el dinero para que la empresa le cancele la mercancía, y ese préstamo se vence 90 días después, al final de los cuales la empresa deberá cancelarle el dinero al proveedor. El tema ahí es que el proveedor simplemente recauda el mismo valor que facturó. Si la mercancía costaba $100, la empresa cliente le va a cancelar exactamente $100. Se asume que este pasivo, que también se llama pasivo espontáneo, no tiene costo. Eso vamos a ver más adelante qué implicaciones tiene. Sobre esto hay una cantidad de discusiones en el momento en que aparece un descuento por pronto pago, es decir, en caso que el proveedor te dé la opción de decir, bueno, si me pagas inmediatamente te despache, me vas a pagar un valor que va a ser inferior a lo que me vas a tener que pagar si te tomas los 90 días de plazo. En ese caso se puede intuir que ese descuento de hecho es un costo por ese pasivo, pero para efectos de simplicidad en este tema vamos simplemente a asumir que el pasivo de proveedores no tiene costo. Entonces, recapitulando un poco, la empresa tiene unos activos y esos activos o se financiaron con un pasivo, que es decir, una deuda a terceros, o se financió con recursos de los accionistas. Para entrar mucho más en detalle en el tema de deuda, que es el primer gran componente de las fuentes de capital que vamos a abordar, arranquemos por esta definición muy sencilla. La deuda, al final de cuentas, es cualquier compromiso que exija a la empresa hacer pagos a futuro con algún costo para ella. Es decir, recibió un dinero y va a tener que devolver en una fecha futura ese dinero más un poco más. Tiene un costo. Unos ejemplos de estos pueden ser créditos bancarios. Cuando la empresa solicita un cupo de endeudamiento en un banco, el banco se lo aprueba, le desembolsa y convienen en un plazo. La empresa le debe pagar el dinero que le prestó el banco más un costo o un interés. Los préstamos también pueden venir de terceros o de un socio que no los ingresa a la empresa como un aporte, sino que simplemente le da un recurso esperando que en una fecha la empresa lo devuelva más un rendimiento. O ventas de activo con compromiso de recompra. Este tema adquirió particular importancia, y esto un poco como dato curioso, a raíz del tristemente célebre caso de Enron, que era el gigante de energía en Estados Unidos. Resulta que Enron, a pesar de ser una corporación tremendamente enorme,
registraba una cantidad de utilidades contables que dispararon su valor en bolsa, pero esas utilidades nunca se convirtieron en caja, nunca se convirtieron en cash. Pero la empresa sin lugar a dudas logró funcionar muchos años y la pregunta es de dónde salía ese dinero, de dónde salía esa caja. Hubo una cantidad de artificios que hizo el director financiero de la empresa, el CFO. Básicamente creó una cantidad de entidades vinculadas. El término en inglés es SPEs, Special Purpose Entities, que estas Special Purpose Entities en últimas lo que hacían era comprarle activos a Enron, es decir, estas SPEs le pasaban un dinero a Enron, esto fluía dinero en este sentido en el momento cero, y Enron a cambio le vendía unos activos a estas SPEs. Por aquí venían activos. Lo que no se sabía, o tal vez lo que se sabía, pero mucha gente se hizo los de la vista gorda, era que primero, Enron tenía control sobre estas compañías que estaban comprando sus activos. Y existía un pacto para que en un futuro Enron tuviese que devolver no solo el dinero que le pagaron estas SPIs por sus activos, sino un rendimiento. Tenía que devolver el dinero más un rendimiento, que en ocasiones excedía el 20%. Y estos activos en últimas, había un compromiso para que volvieran a Enron. Y estas SPs lo que hacían era tomar una cantidad de deuda, probablemente con bancos. Entonces, si se dan cuenta, aquí existía una deuda formal. Inclusive para quienes están familiarizados con el caso saben que en últimas estos bancos tenían una garantía de Enron. Entonces, digamos que toda esta maraña que sucedía aquí en el medio, en últimas lo que estaba disfrazando era una deuda de los bancos hacia Enron. Y esto pasó por años. Y los auditores permitieron que esto sucediera. Pero en últimas era una venta de activos con compromiso de recompra que resultó ser una deuda. Simplemente que había una cantidad de artimañas por aquí en la mitad que permitieron que por años Enron funcionara tomando cantidades de deuda sin generar endógenamente un centavo de caja. Esto como un tema curioso al margen. ¿Qué vamos a ver en este momento? ¿Cómo se costea esta deuda? Este es nuestro tema ahora. Provenga de prestamistas, de bancos o el caso de los bonos, que es tal vez el más interesante porque se compran y venden en mercado secundario y nos dan una transparencia. Más adelante vamos a ver cómo estos bonos, por el efecto del mercado, dan un poco más de transparencia, si bien no total, a cuánto debe ser el costo de la deuda para una empresa. Para esto hagamos un trabajo en Excel. Al final de cuentas, una empresa acude a un banco o acude al mercado de valores vía bonos para buscar unos recursos. Entonces, hagamos un supuesto, una empresa A. Esta empresa, vamos a asumir mercado de valores en que la empresa simplemente imprime un título valor, que para eso lo ayuda un banco de inversión, sale al mercado y lo vende, y ese título de valor a quien lo compra lo que le da derecho es a cobrarle el dinero que le prestó a la empresa más un rendimiento en una fecha futura. Entonces digamos que la empresa A emite, que esto si fuera un crédito bancario simplemente el valor del crédito, digamos que emite un valor de 100. Asumamos que esto es millones de dólares. Y debe pagar un interés de un 10%. Asumamos que esto es anual, que anualmente debe pagar ese interés. Esto quiere decir que en dólares, para hacerlo simple, va a estar pagando 10 millones de dólares cada año por esos 100 millones de dólares que tiene. Perfecto. En este caso, el costo bruto de deuda sería en términos porcentuales este 10%, que es la misma tasa de interés, y en términos de dinero, pues los 10 millones de dólares. Sin embargo, para efectos de valoración, el concepto que nos interesa es el costo neto
de la deuda. Y ahí entra un concepto adicional que es la tasa de impuestos. Resulta que en la gran mayoría de países las rentas o las utilidades que hace la empresa tienen un tributo. Parte se deben dar al Estado, que entra a ser como un socio dentro del negocio, el socio tal vez más importante. Asumamos que en este país el 30% de las utilidades de la empresa, antes de impuestos, hay que entregárselas al Estado. Entonces, fíjense que aquí ocurre un efecto. Estos 10 millones de dólares de interés que está pagando la empresa año tras año por tener esa deuda, reducen la utilidad de la empresa y por ende reducen el valor impositivo que debe pagar la empresa. Hagamos dos ejemplos. Utilicemos nuevamente nuestra empresa A, que la utilidad del año fiscal fue de, por decir algo, 50 millones de dólares. Aquí permítanme hacer algo. Y una empresa B que tuvo exactamente la misma utilidad. Ahora, asumamos que la empresa A tuvo que pagar como gasto nuestros 10 millones de dólares de intereses. Pero la empresa B no tiene créditos, entonces no pagó intereses. La utilidad antes de impuestos en el primer caso va a ser de 40 y en el segundo caso va a ser de 50. Asumimos impuestos al 30%, entonces esta empresa tributará sus 40 de utilidad por la tasa impositiva, la ponemos negativa para que se vea la salida del gasto, y esta pagará pues su utilidad por la tasa de impuestos. Si se dan cuenta, para la empresa A existe un ahorro tributario. Tuvo menos utilidad, eso sí es verdad, porque tuvo que, de sus 50 dólares de utilidad operacional, cancelar 10 dólares de intereses. Aquí también recomendamos volver al curso de contabilidad a quienes no lo hayan efectuado. Y por tener menor utilidad, la empresa A termina pagando un menor valor de impuestos. Es decir, hay un ahorro tributario de 3 dólares. ¿Cómo se traduce eso en términos de costo de deuda neta? En últimas, esta empresa que tuvo este ahorro de 3 dólares, los tuvo gracias a que pagó estos 10 de intereses. Luego, pongamos aquí el ahorro tributario, que en últimas son mis 3 unidades. Mi costo neto de deuda fue los 10 dólares que pagué de intereses menos los 3 que me ahorré. Es decir, fue 7 dólares. Por lo que el costo real, el neto de deuda, son estos 7 que pagué sobre los 100 dólares, los 100 millones de dólares que emití. Mi costo real, mi costo neto porcentual es del 7% en lugar de un costo bruto del 10%. Si se dan cuenta, y aquí volvamos a nuestra presentación, esto quiere decir que si bien mi costo bruto de deuda, y aquí vamos a hablar en términos porcentuales, es igual a la tasa de interés, mi costo neto es igual a esa tasa de interés, pero multiplicada por una unidad menos la tasa de impuestos. Aquí relacionemos que T es la tasa de impuesto a la renta. Y en últimas, esto es nuestra gran lección sobre el costo del componente de deuda. No, para efectos de valor no se tiene en cuenta el costo bruto de la deuda, se tiene en cuenta el costo neto, es decir, lo que cuesta, pero teniendo en cuenta el beneficio tributario que vas a tener por tener esa deuda en tu balance. Muchas gracias.